aprende de las preguntas, de las respuestas, de los comentarios, de los no dichos, de los silencios, si uno los sabe y los sabe interpretar, los sabe leer, aprende. Este acto pedagógico necesario, estos tres contenidos, estos tres elementos entre comillas, ¿no? Estoy hablando de personas, pero digo, el contenido, el docente, el alumno, tiene su anclaje o se concreta, porque esto es teórico, se concreta en un pilar práctico, elemental y necesariamente, que necesariamente hay que tener en cuenta. Y es el espacio de la clase. La clase es donde se concretiza toda la teoría, esta planificación previa. La clase es ¿cómo explicarles? Como la cocina donde vamos a tener todos los ingredientes y donde se va a realizar el aprendizaje, se va a llevar a cabo, donde va a haber un producto final y demás. Esta clase, que puede ser una clase que esté limitada entre 4 paredes en una institución determinada, pero también si el docente por determinadas circunstancias quiere dar esa clase en un patio, en el jardín de la escuela, en otro lugar, en el laboratorio, donde sea, la clase se traslada a esos lugares, ¿no? Cuando hablo de clase me refiero a esta conjunción de docentes, alumnos y un contenido mediante. Esta clase tiene distintos contextos, un contexto externo y un contexto interno. El contexto interno está dado por este triángulo que hablábamos antes, la presencia de los alumnos, el docente y un contenido. El contexto externo, que es tan importante como el interno para tener en cuenta, sobre todo cuando uno planifica, tiene que ver con en qué institución educativa estamos dando clase. No es lo mismo. Esto lo vamos a ver cuando veamos el proyecto educativo institucional. No es lo mismo dar clase en una escuela que en otra, en una región que en otra, en una situación socioeconómica que en otra, por los recursos de los alumnos. Entonces, tengo que tener en cuenta la institución educativa en la cual está incluida esta clase. Pero a su vez esta institución educativa está influenciada porque está incluida dentro de una modalidad del sistema educativo. Sistema educativo que va cambiando con el tiempo, que se va modificando, modalidades, estructuras, desde cómo se organizan los cursos, al cambiar las modalidades y las opciones de las modalidades, cambian las asignaturas, el plan de estudio. Entonces, ¿en qué sistema educativo está inmersa esta clase? Obviamente, el contexto social, ¿sí? El contexto cultural, las situaciones externas que están apareciendo. Puntualmente, tenemos el mejor ejemplo en este momento. El docente planificó en el mes de febrero sin saber que hoy no está asistiendo a la institución educativa. Y aclaro esto, no asistir a la institución educativa no significa que el alumno no tenga sus clases, ¿no? La escuela continúa, lo que no está es el alumno dentro del edificio, pero la escolaridad debe continuar. Pero no es lo mismo el contexto actual con el contexto del año anterior en esta misma época. Entonces, este es el contexto externo, que son aquellos factores. Yo siempre digo que trascienden las paredes del aula, que determinan en muchos casos los momentos, hasta el tipo de contenido, determina la modalidad de enseñanza, determina la modalidad de aprendizaje, cómo influye este contexto externo en el espacio áulico.
en la clase. Y en ese contexto interno que hablábamos nosotros del acto pedagógico, también tengo que tener en cuenta el número de alumnos, insisto, el tipo de grupo que yo tengo. No es lo mismo trabajar con 15 o 20 alumnos que con 50. Ustedes saben que hay escuelas que tienen una superpoblación de alumnos. No es lo mismo trabajar con un grupo, insisto, donde todos vienen de distintas escuelas, por ejemplo, en primer año, aquellos grupos que vienen ya formados, con una metodología determinada que está marcada por la identidad de la escuela. Hay que tener en cuenta también en ese contexto interno el vínculo que se da entre los alumnos, el vínculo que se da entre el docente y los alumnos. Muchas veces uno escucha o pasa por un pasillo cuando es directivo y ve todos los alumnos muy bien sentados, no vuela una mosca, el docente dando clases magistrales. Y uno puede estar tentado de decir, qué buena clase. Y yo me pregunto si realmente es una buena clase, donde muchas veces los alumnos, por temor, por necesidad para aprobar la asignatura, porque ese es el objetivo que tienen, entonces es acatar exactamente todo lo que dice el docente, no preguntar, no indagar, no cuestionar. Y el docente estar como en un estrado figurado, pero estrado al fin, donde deposita saberes en los alumnos. Esta clase, además de los contextos, tiene características determinadas. Por ejemplo, hablamos que la clase es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque la clase está formada por grupos que tienen una historia, que van evolucionando, que tiene normas propias, tiene códigos propios. Uno entra a un curso y los alumnos, uno se da cuenta quiénes miran a quiénes cuando uno hace una pregunta, cuáles son los códigos, si es el hablar, si no es el hablar, si es el presentarse, si no es el presentarse, si es el pedir permanentemente determinadas concesiones o no. Otra característica es que la clase es un grupo organizado. ¿Por qué? Porque la clase es un sistema organizado porque tiene determinadas pautas, en una clase determinadas normas, hay criterios de organización donde el docente puede establecer en el comienzo de la cursada cuáles van a ser las normas y aquellas pautas que quiere mantener y sostener durante la cursada. Los alumnos están conociendo cuáles son esas pautas de organización. En toda clase puede o no haber convergencia de intereses. Digo puede o no haber porque la convergencia de intereses se refiere si los intereses de los alumnos y los intereses de los docentes convergen en algún punto o no. Muchas veces el interés del alumno es totalmente diferente al interés del docente. Entonces uno tiene que ir como calibrando y regulando a qué tipo de convergencia puede llegar. ¿Cuáles son las expectativas del alumno? ¿Qué expectativas tiene el alumno con respecto a esa asignatura y a ese docente? ¿Y qué expectativas tiene el docente con respecto a este grupo de alumnos? Otra de las características es que es un sistema intencional. ¿Qué significa? En secundario, en primario, obviamente en jardín, la enseñanza es obligatoria, la asistencia a la escuela es obligatoria y generalmente los que deciden a qué escuela y en qué lugar son los alumnos. Son los padres. O sea que hay una intencionalidad, en este caso más puesta en los padres, que eligen la escuela por todas los motivos que ustedes quieran, ¿no? Cercanía, no cercanía, si es religiosa, si no es religiosa, si tienen una carga horaria diferente, si tienen idioma, si intensifican en determinados idiomas o no, deporte, lo que sea. En el caso del alumno
de universidad, la intencionalidad cambia, es el alumno el que decide, el que elige, el que prueba, el que toma decisiones sobre la marcha, si continúa, si no continúa y demás. Pero además es intencional, porque el docente es el que guía hacia determinados objetivos, no es vamos hacia cualquier lado. Ahí está la intencionalidad. Y hay un espacio que es el espacio áulico, que como dije antes puede ser 4 paredes, el aula número tanto de tal piso, ya designada y asignada a determinados grupos y asignaturas. Puede ser el laboratorio, puede trasladarse al patio de la escuela, depende de la asignatura y el momento, y la intencionalidad del docente también. Esta clase tiene además ciertas propiedades. Una de ellas es la multidimensionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos tantas dimensiones que se entran en juego en una clase como alumnos. Si yo tengo una clase con 20 alumnos, 30 alumnos, tendré 30 historias diferentes. Cada alumno viene con una mochila propia, que es su propia historia, familiar, escolar, su propia historia de vida. Entonces, tengo tantas dimensiones como alumnos, por eso la multidimensionalidad. El alumno no viene de la nada o con nada. Viene con intereses, con expectativas, insisto, con historias de vida, no es lo mismo, por eso decía antes, no es lo mismo trabajar en una escuela con chicos con unas carencias determinadas que con otros que tal vez no tienen estas carencias de este grupo, pero tienen otras. No es lo mismo trabajar en una escuela donde tengo 3 o 4 alumnos con integración, con integradoras adentro del curso, aquellos grupos que no tienen ningún alumno con integración, que no significa que no tienen ningún alumno con dificultades. Y en esto quiero ser muy clara. Muchos alumnos tienen dificultades serias y no acceden a tener un docente integrador por distintos motivos, o porque no tienen, los papás no tramitan por determinados motivos personales también, ¿no? No quieren tramitar el certificado de discapacidad, entonces no pueden acceder a un docente integrador, o porque no lo logran a través de su obra social o lo que fuese. Entonces, no es lo mismo tener alumnos, 3, 4 personas, además de